Bueno. Buenos días, mi nombre es Paulette Delgado del Tecnológico de Monterrey y les doy la bienvenida a la quinta edición de la iniciativa Diálogos con el tema Virtualización de Emergencia COVID-19, transmitiendo desde la Oficina de Información de la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad Católica del Perú, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, México, y el Observatorio de Tendencias del eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña en España. El día de hoy, especialistas de las 3 universidades hablarán sobre cómo la crisis originada por la pandemia a causa del COVID-19 ha traído muchos cambios en la educación superior, pero también representa una oportunidad para mirar cómo está funcionando la educación en línea y ver qué se puede mejorar, cómo se puede hacer un mejor uso de la tecnología y cómo los alumnos pueden encontrar también nuevos espacios de aprendizaje. Presento a nuestros especialistas. Oscar Payne Lécaros, jefe de evaluación académica en la Dirección de Asuntos Académicos de la PUC. Es psicólogo educacional especializado en el diseño, planificación y evaluación de programas educativos. Tiene experiencia de investigación y evaluación de diversos temas y contextos de educación. Es docente del Departamento de Psicología en temas de aprendizaje, cognición, desarrollo humano y evaluación de programas. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. También tenemos a Mildred Guinard Orpinel, directora del Grupo Operativo Transferencia del Modelo Pedagógico del eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es especializada en la gestión de la formación continua en las organizaciones. También es la encargada de la transferencia del modelo pedagógico con especial énfasis en América Latina, siendo la transferencia uno de los objetivos incluidos en el Plan Estratégico 2017-2020 para impulsar la transformación de la UOC en una universidad global con más impacto social. Desde el 2001 ha desarrollado tareas en dirección y gestión relacionadas con los servicios de la UOC brinda a empresas e instituciones en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. También tenemos a Maribel Reyes Milán. Es directora de Educación Digital del Tecnológico de Monterrey, donde es responsable de la estrategia de la administración de la oferta educativa en línea e híbrida que se imparte en la institución. Maribel tiene un doctorado en innovación educativa y una maestría en administración del Tecnológico de Monterrey, una maestría en ciencias de la información de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y una licenciatura en sistemas computacionales y administrativos del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Invitamos al público que participe con nosotros y nos mande sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión en Facebook. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta va dirigida a los 3 participantes. Comenzamos con Oscar Payne. Cuenta con 3 minutos. ¿Con qué nivel de virtualidad trabaja la PUC y por qué se halla en este punto? Bueno, buenos días a todos. En el caso de la PUC, hay que decir que antes de esta emergencia es una universidad que tiene carreras de pregrado y de posgrado y que su oferta es básicamente presencial, ¿sí? En su gran mayoría. Entonces, algunos cursos de pregrado, algunos cursos de algunas maestrías han estado en modalidad a distancia o semipresencial. Y en el caso de 100% virtualidad ha ocurrido en algunos diplomados o algunos otros tipos de ofertas más de formación continua, ¿no? Entonces, esta emergencia pues ha sido un cambio radical en la forma en que ha estado estructurada la universidad y de un momento a otro nos hemos visto en la necesidad de transformar la oferta a esta modalidad y lo hemos logrado más o menos en alrededor del 80% de cursos de pregrado y posgrado, ¿no? En un espacio muy comprimido de tiempo que ha sido entre 2 y 3 semanas, trabajando contra el reloj para poder cubrir, digamos, porque justo la cuarentena en el caso de Perú ha comenzado exactamente el día que empezaban las clases universitarias en general, ¿no? En la mayoría de universidades privadas y públicas o alrededor de esa semana. Entonces, ha sido un esfuerzo bastante complejo, ¿no? Entonces, estamos en un nivel en que nuestra virtualidad en realidad todavía está muy marcada por los estilos de la presencialidad, si habría que definirlo de alguna manera, ¿no? Y que ha ido, pues, me parece a mí, conforme han ido pasando las semanas, ya estamos en la semana 8 o 9 del semestre,
ha ido, digamos, progresivamente mejorando, ¿no? O sea, los profesores han ido subiéndose a este tipo de educación, ¿no? Y seguimos en ese proceso, básicamente. Ahora el reto principal está en varios temas también, en cómo en la comunidad universitaria vas lidiando con esta modalidad, ¿no? Las expectativas de docentes y profesores son bien distintas, y eso hace, por ejemplo, que en este momento que estamos a mitad del semestre, la preocupación, por ejemplo, por las evaluaciones en esta modalidad sean bastante importantes. Muchísimas gracias, Oscar. Ahora continuamos con Mildred Guinard, que le hacemos la misma pregunta. ¿Con qué nivel de virtualidad trabaja la UOC y por qué se halla en este punto? Pues bien, gracias. Buenos días a todos. En el caso de la UOC, pues el escenario es un poco distinto. La UOC es una universidad muy joven, cumplimos recién 25 años y nacimos bajo un concepto de asincronía y virtualidad. Por lo tanto, nuestro modelo educativo está pensado por completo para poder desarrollarse en un entorno, como digo, pues asíncrono y virtual, ¿no? ¿Eso qué es lo que implica? Pues que puedo decir que el nivel de virtualidad de la institución está no al 100%, pero sí en un 98 o 99%. ¿Por qué? Pues porque, al igual que comentaba Óscar, nuestro modelo educativo, si bien está centrado en el estudiante y quiere permitirle que toda la experiencia educativa se desarrolle en un entorno virtual y asíncrono, al momento final de la evaluación sí nos lo seguimos reservando para un momento presencial, ¿no? Y aquí este ha sido uno de los grandes retos de la universidad en esta época de pandemia. El resto de procesos, pues desde la captación de los estudiantes a la matrícula, al ingreso de lo que es el fee para la matrícula, incluso a la certificación, son procesos que se desarrollan online, permitiendo al estudiante que desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento pueda estar pues, desarrollando esta actividad de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todas las comunicaciones de los docentes con los alumnos, de los alumnos entre ellos, de los tutores con los docentes y de todo el personal que está implicado en el proceso de enseñanza se produce así, ¿no? Se produce en un entorno 100% virtual. Y en paralelo, todos los trabajadores de la UOC que no estamos inmersos en el proceso de docencia como tal, sino que somos procesos de apoyo, pues trabajamos, tenemos la posibilidad de trabajar desde casa. Si bien es cierto, no lo hacíamos en estos días sí, ¿no? Pero no lo hacíamos de una forma 100% virtual, podemos desarrollar nuestra actividad desde casa porque todos los procesos están pensados como para que estén a disposición de los trabajadores también desde sus propias casas, ¿no? Así que ven que es un proceso un poco distinto. Aún así, nuestros equipos de trabajo han tenido que lidiar estos días para poder estar a la altura de lo que nos ha llevado esta emergencia sanitaria, ¿no? No hemos tenido unas dificultades que han sido compartidas por muchas instituciones y a las que hemos dado apoyo en lo que hemos podido, pero sí hemos tenido otros retos que aún nos están dando algunos quebraderos de cabeza estos días, ¿no? Pero sí, tenemos un porcentaje de virtualidad muy elevado. Muchas gracias. Ahora seguimos con Maribel Reyes, que le hacemos la misma pregunta. ¿Con qué nivel de virtualidad trabaja el Tecnológico de Monterrey y por qué se halla en este punto? Gracias, Paula. Pues muy buenos días a todos. El Tecnológico de Monterrey es una institución presencial, primordialmente, o tradicionalmente presencial, ubicada en 26 campus de México, 25 ciudades. Y sin embargo, tiene una experiencia en aprendizaje a distancia de más de 30 años. El TEC de Monterrey ya ha trabajado en modelos de impartición, de diseño e impartición de programas completos a distancia en maestrías, educación continua, cursos de profesional y de preparatoria. Tenemos un equipo de apoyo pedagógico, profesores que ya han trabajado en estas metodologías y una infraestructura tecnológica y un ecosistema que nos ha permitido movernos pues rápidamente hacia la virtualidad.
En México, el TEC fue la primera universidad que declaró la contingencia y que después de una semana reinició sus clases con un modelo que denominamos flexible y digital. Este modelo pues busca brindar la flexibilidad de que los estudiantes puedan tomar sus clases desde cualquier ubicación geográfica y que aproveche lo mejor de la tecnología educativa para impartir las clases en modalidades híbridas. Este modelo principalmente, o como se implementó este modelo, es con sesiones sincrónicas, bueno, a través obviamente de una preparación de nuestros docentes y de dotar a todos de las herramientas tecnológicas, porque si bien es cierto, las hemos usado por mucho tiempo, no todos los docentes las usaban de manera común y práctica. Entonces fue mover a la institución hacia ese punto y apoyarles para que transformaran sus cursos a una modalidad más híbrida. Y híbrida me refiero a tener sesiones sincrónicas y asincrónicas, y que a partir de ello tuvieran un diseño en sus cursos y pudieran hacer un diseño de sus sesiones sincrónicas fomentando el aprendizaje activo. Sin duda, pues esto ha sido todo un reto en la institución y seguimos trabajando en eso. Tenemos un modelo de apoyo para los profesores y un acompañamiento para profesores y alumnos en todo este proceso. Entonces, digamos que si bien es cierto, no somos una universidad como todos, somos una universidad presencial primordialmente, ahorita nos hemos movido y hemos navegado en esta virtualidad de una manera muy adecuada y pues como sin dejar, como dice Mildred, de enfrentar retos paso a paso, pero que al finalmente pues vamos adelante buscando generar buenas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Como vemos, muchas de las universidades no estaban preparadas para pasar realmente todas a cursos en línea, pero se han ido adaptando de muy buena manera y uno de los mayores problemas ha sido encontrar una manera de evaluar. Entonces, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y seguimos con la siguiente pregunta, que es para Oscar Payne, cuenta con 3 minutos. Y la pregunta es, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la educación en línea para los estudiantes? Bueno, lo primero quizás, y ya lo he mencionado un poco en el caso de Maribel con el tema de TEC y los múltiples sedes, es evidentemente el acceso al servicio educativo, ¿no? Desde distintos momentos. En el caso particular de nosotros, que es una universidad con una sede únicamente, la ventaja para los estudiantes ahorita, en este momento, es un ahorro de tiempo en transporte que normalmente tomaría entre 1 y 2 horas en una ciudad como Lima, ¿no? Yendo, digamos, dentro de lo que sería lo más de la vida diaria como un aspecto positivo para los estudiantes, lo cual implica pues 3 a 4 horas diarias en la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso por un lado podría ser un primer aspecto positivo, ¿no? El segundo aspecto que tiene que ver con este tema del acceso al servicio en un primer, digamos, de un primer punto de vista de que puedes acceder de cualquier lugar del país. La cuarentena ha tomado a los estudiantes en varios lugares geográficos del Perú y eso ha permitido que puedan acceder a la educación. Y un segundo punto respecto al acceso al servicio educativo que también ha sido positivo para los estudiantes es el de disponer de las grabaciones de las sesiones, ¿no? Algo que hubiera sido impensado en lo presencial en los años anteriores. Entonces, claro, por un tema de asegurar que el servicio esté presente, de conectividad, de los estudiantes y la mayoría de problemas que se han enfrentado durante esta emergencia, evidentemente nadie ha cuestionado el hecho de que estén disponibles estas clases, y eso es algo positivo porque los estudiantes han y pueden regresar a mirar aquello que no entendieron, a revisar algo que necesitan ver en mayor profundidad, digamos, que no era posible en la presencialidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro punto positivo, creo que para los estudiantes, aunque sospecho que esto también puede ser un punto negativo, digamos, como lo veamos en el mediano y en el largo plazo o en el corto plazo, es el tema de la autorregulación del aprendizaje, ¿no? O sea, es un punto positivo esta modalidad en el sentido de que te va a llevar a la necesidad de adaptarte y de tener una disciplina y de desarrollar esta competencia de autorregular el aprendizaje, los horarios, los tiempos, etcétera, porque yo también puedo ahora no ir a la clase y verla en video, digamos, en otro momento,
etcétera. Pero también me parece un aspecto negativo en el sentido de que, y eso me ha pasado a mí alguna vez cuando entré por primera vez a un curso virtual hace muchos años, o sea, es otro monstruo, otro tipo de organización, otro tipo de disciplina a la que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, claro, estando habituado al modelo presencial con horarios fijos y luego tú enganchar tus propios horarios de vida personal a eso, es un reto en temas para el estudiante, ¿no? Entonces, por un lado, positivo porque se esperaría que se desarrolle, negativo porque si no lo tienes en este momento, de todas maneras va a ser una variable que va a afectar tu aprendizaje, evidentemente, ¿no? O sea, vas a tener un semestre entre que te adaptas a la situación, ¿no? Algunos aspectos negativos podría ser, a mí me preocupa como psicólogo esto, como psicólogo educativo, es que en los momentos sincrónicos, y eso ya se está viendo, discutiendo en varios sitios, pero también lo he escuchado en varias discusiones en la universidad, hay evidentemente, no solo para los estudiantes, pero también para los docentes, hay una sobrecarga cognitiva con este, digamos, procesamiento de la información en línea, ¿no? Entonces, para universidades que hemos tenido un modelo más presencial, es muy difícil para el profesor salir de la sincronía, digamos, de la necesidad de usar el Zoom durante las 2 horas de clase o 3 horas de clase. Y cuando algún profesor decide hacerlo más en una modalidad blended o flip o partir, digamos, en momento sincrónico y asincrónico, con otras actividades, algunos estudiantes pues perciben que no aprenden igual, que no les dan el servicio educativo para lo que están pagando en la misma medida, ¿no? Y por otro lado, cuando te dan, digamos, completo, como si fuera una clase regular, tú te das cuenta rápidamente que tu agotamiento después de la clase no es el mismo que estar en la presencial. Y eso sí es un aspecto negativo que quizás todavía no se logra en esta nueva forma de entender el servicio educativo, entenderlo, ¿no? Entonces, claro, estar habituado como estudiante y como persona a mirar videos de YouTube de 10 minutos sobre aquello que te interesa, a estar sentado en una clase de 3 horas donde ves cajitas y no todo el mundo pone la foto y ves manitos azules que se levantan, es difícil para el ser humano, porque lo que sí es negativo para el estudiante es haber perdido la interacción humana cercana, digamos, ¿no? Con el docente, el contacto visual, el componente no verbal, que incluso en esa transmisión se puede ver en una cajita pequeñita, porque estamos 8 personas aquí, ¿no? O sea, no es igual, no es igual. Y este proceso en que la tecnología está mediando el proceso de enseñanza-aprendizaje, claro, o sea, me parece que en ese aspecto va a ser negativo, dado que no estamos totalmente adaptados a esa modalidad, ¿no? Ahí nos preocupa bastante, y que también es un aspecto que consideramos que podría ser negativo para los estudiantes, el tema de trabajo en equipo, ¿no? Claro, normalmente los estudiantes se organizan y trabajan en línea sus trabajos y demás, pero hay parte del trabajo en equipo que también se hace en aula, que se discute en aula, que forma parte de la presencialidad y que ha estado muy presente en muchos cursos y carreras, y que ahora, digamos, no se puede replicar necesariamente de la misma moda en la virtualización. Y por último, el tema de la sobrecarga en lo asincrónico, ¿no? Claro, como no estoy seguro si con mis 40 minutos de sesión de Zoom los estudiantes están aprendiendo, entonces mejor me aseguro y les dejo 10 videos, 20 lecturas, 40 libros virtuales en versión electrónica y tareas para que me cuelguen en el sistema. No sé cómo voy a corregir todo eso, pero voy a poner, ¿cómo se llama? Esto. Entonces sí, también hay un poco, nuevamente, en esta necesidad de adaptación, esta preocupación, ¿no? Por todos estar dando todo lo que tenemos que dar y el estudiante porque estar seguro de que está aprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Como vemos, el adaptarse a un modelo en línea tiene sus ventajas y desventajas. Por cierta parte, obliga tanto al maestro como al alumno a autorregularse, aunque que puede ser algo positivo y negativo dependiendo del alumno y del maestro, pero también significa una sobrecarga muchas veces para los maestros y para los alumnos en cuanto al contenido, que aunque pueden regresar a él, los maestros sienten esta necesidad de seguir mandando más videos y material extra para que lo revisen. La segunda pregunta va enfocada para... La siguiente pregunta, perdón, va dirigida a Mildred Guinart, y es ¿cómo evaluar en el contexto de la educación en línea? Decía en mi anterior respuesta, ha sido uno de los grandes retos de la universidad, porque nuestro modelo educativo está pensado para que la evaluación final se produzca de forma presencial.
Esta evaluación final la planteamos en dos modalidades distintas. La primera, y la que ustedes conocerán porque es la de toda la vida, es un examen final que lo que hace es llevar al estudiante a que a través de unas preguntas pues, pueda mostrar que ha aprendido o ha desarrollado unas competencias concretas. Y la otra es una prueba de validación, nosotros le llamamos así, que lo que hace es reforzar esta idea de la evaluación continua que está presente en nuestro modelo, que es la evaluación que el estudiante tiene que ir siguiendo a lo largo de todo el proceso a través de la entrega de unas actividades de evaluación continua. Esta prueba de validación final se produce también de forma presencial, pero requiere y pide al estudiante que demuestre que lo que ha entregado en este proceso de evaluación continua lo ha producido él, aprendiendo, por tanto, todo lo que ha dicho aprender a lo largo de todo el proceso. Ambas pruebas se hacían de forma presencial. Si bien es cierto que para algunos programas no existía ni prueba de evaluación final ni prueba final, pero en la mayoría de programas sí, porque el propio sistema nos lo está requiriendo en estos momentos. Entonces, ¿cuál ha sido el gran reto de la universidad? Pues convertir unas 6.000 pruebas de evaluación final que teníamos antes del confinamiento a unas 36.000 que vamos a realizar en las próximas semanas. Esto, como pueden ver, es un reto muy grande que nos ha implicado pues, revisar todos los planes docentes de todas las asignaturas para evaluar cuáles de ellas necesitaban pasar sí o sí a esta prueba final en formato virtual y cuáles de ellas se podían transformar en actividades de evaluación continua. Es decir, hemos revisado asignatura por asignatura para incorporar en aquellas que fuera posible más actividades de evaluación continua que permitieran al docente comprobar el desarrollo de las competencias o la adquisición de conocimientos en cada uno de los estudiantes, y en las que no ha sido posible, pues se ha transformado esa asignatura en un examen final en formato virtual. Antes del confinamiento, la universidad tenía un sistema propio para desarrollar estos exámenes virtuales para todos aquellos estudiantes que siguen procesos educativos en la UOC en todo el mundo, es decir, lejos de España, ¿no? En España, pues ahí lo que hacíamos era convocar a los estudiantes unos fines de semana concretos y en esos días ellos realizaban estas pruebas en formato presencial. Para los alumnos que estaban repartidos en el mundo, ellos sí tenían esta opción. Son estas 6.000 pruebas que yo les decía que hacíamos antes del confinamiento. Ahora mismo, pues los profesores han tenido que hacer este ejercicio, los técnicos han tenido que valorar las herramientas propias de la universidad para que puedan soportar toda esta concurrencia que vamos a tener en estos tan pocos días que se van a producir estos exámenes finales virtuales, para que nada falle, porque nos estamos jugando realmente el prestigio de la universidad. Es un momento muy importante para nosotros y, por tanto, hemos estado trabajando desde, diría yo, el 14 de marzo, que es el día en que nos confinamos, en ver cómo salíamos de este tema, ¿no? Tenemos la suerte que la UOC, por ser una universidad que nació como nació, está compuesta dentro de los equipos académicos por personal de gestión que ha ayudado a transformar estas asignaturas e incluso a crear un sistema propio que dé apoyo a la realización de este examen, creando una herramienta propia, ¿no? Dándole un desarrollo mucho más importante para que podamos garantizar que estas 36.000 pruebas se van a poder realizar con éxito y sin problemas, sin demasiados problemas técnicos. Les voy a contar dentro de unas semanas cómo ha ido el tema, porque, como digo, estamos muy pendientes de que se produzca esto muy breve, pero diría yo que el reto y la forma de evaluar es ver si el proceso de evaluación que debemos o podemos ofrecer al alumno se puede garantizar a través de un proceso de evaluación continua, esto es, planteando al estudiante a lo largo de todo el proceso del desarrollo de la asignatura distintas actividades que se van entregando y compartiendo en momentos concretos de este desarrollo de la asignatura, le vamos dando feedback para que vaya mejorando o para decirle en qué punto está fallando, para que en la próxima actividad pues, podamos ver que realmente ha desarrollado esas competencias. Y en las que no es posible, sí debemos garantizar con herramientas concretas de proctoring, que hay miles en el mercado, que
la autoría del estudiante y pues garantizar que quien está realizando el examen es quien debe ser, ¿no? Y aquí hay que cumplir también unas normativas, en el caso de España, bastante duras que tienen que ver con propiedad intelectual, con temas de, bueno, con legislación que tiene que ver con todo el tema del proctoring y que también nos ha puesto algunas zancadillas en la creación de todo este proceso, ¿no? Pero básicamente es esto, valorar si podemos hacer evaluación continua, debemos ir a un sistema de evaluación final que sí deberá garantizarse a través de una tecnología muy concreta. Muchas gracias, Mildred. Como vemos, uno de los más grandes problemas que se han encontrado muchas universidades al hablar de educación en línea es a la hora de evaluar. Y como tú dices, es necesario valorizar materia por materia cuál es la mejor manera de hacerlo para adaptarse a este nuevo modelo. Ahora la siguiente pregunta va dirigida a Maribel Reyes del Tecnológico de Monterrey y es, ¿la educación superior en línea de emergencia se va a convertir en semipresencial a mediano plazo? Bueno, mira, ya desde hace algunos años lo que es la educación en línea ha venido creciendo en el mundo, la educación en línea tradicional, pero más recientemente muchos se han inclinado hacia más modelos híbridos o semipresenciales, buscando tomar lo mejor de la educación presencial tradicional y lo mejor de la educación en línea. Ahora, lo que viene a suceder con el tema de la contingencia es que esto simplemente nos está acelerando el paso. O sea, nos está llevando de manera más rápida y obligada a las universidades o a las instituciones de educación superior a pensar en estos modelos. Y sí está contemplado en varias universidades alrededor del mundo que en los siguientes periodos, como un primer paso del regreso a clases, pueda ser a través de modelos híbridos o semipresenciales con diferentes vertientes, porque hay diferentes vertientes de acuerdo a la universidad de un modelo semipresencial donde en algunos casos se está considerando tener cursos donde cierto número de estudiantes sí atiendan al salón y el resto esté tomando la clase de manera remota y estén los dos, uno mediado por tecnología y los otros también presenciales, y a la siguiente clase invertir a los estudiantes. Digo, ese es un esquema. Otros esquemas es simplemente reducir el número de sesiones para tener sesiones sincrónicas, en algunos casos menores durante la semana, y el resto de trabajo asincrónico. Entonces, existen muchas variantes de la modalidad presencial, pero sin duda sí es una tendencia a la que están buscando varias universidades moverse en los siguientes semestres, sobre todo buscando tener la flexibilidad que necesitamos para nuestros estudiantes y para las propias universidades y condiciones que en este caso que nos demanda la pandemia, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo se va moviendo en cada país, lo que yo escuchaba hace un momento de lo que pasa en Perú o lo que pasa en España o lo que pasa en México, esto se va moviendo diferente y esto nos puede llevar a diferentes modelos de semipresencialidad de acuerdo a las condiciones que nos demanda el país e incluso la ciudad, porque en México podríamos tener condiciones diferentes en cada uno de nuestros campus para llegar a esos nuevos modelos de impartición semipresenciales, pero sin duda sí será una tendencia incluso más allá de lo que nos demanda la pandemia, sino una tendencia que se está adelantando, que está llegando antes por las propias condiciones, y que si está bien aplicada y se hace el uso de estrategias instruccionales adecuadas, y de la incorporación de herramientas tecnológicas que nos permitan mantener un aprendizaje activo, alta cercanía con nuestros estudiantes, analíticas de aprendizaje que nos permitan evaluar qué tan bien están recibiendo nuestros estudiantes las actividades y los medios por los cuales estamos trabajando con ellos, sin duda puede ser una tendencia que continúe a través del tiempo. Muchísimas gracias, Maribel. Como vemos, es una tendencia que muchas universidades ya tenían en mente, pero que gracias a la pandemia han tenido que ir acelerando, lo cual ha provocado bastante preocupación y experimentación por parte de las universidades. Y bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Oscar y a Maribel y comenzamos con Oscar.
Este proceso ha implicado grandes cambios. ¿Cómo se hace o cómo se debería hacer el seguimiento a la implementación de lo que fue pensado para presencial en virtual? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Creo que en muchos de los webinars que han habido en estas últimas semanas hemos discutido bastante, se ha discutido bastante sobre varios temas, pero no se le ha dado tiempo al cómo, ¿no? Y probablemente sea un signo de lo difícil que está haciendo para todos ir reaccionando a esto y no lo tenemos tan conceptualizado, ¿no? Yo lo primero que diría, primero pensé que era como un error inicial, pero no es un error porque no sabías cómo reaccionar a esto, ¿no? O sea, un primer, digamos, escollo, un primer inconveniente ha sido en que para hacer el seguimiento a la implementación de esta modalidad, quizás de una manera automática, pensar naturalmente que uno podía trasladar lo que tenías diseñado para presencial como virtual, ¿no? Entonces, todas tus cajitas, digamos, que normalmente en las administraciones de las instituciones educativas está contemplado para presencial, ¿no? Cuando tú tienes infraestructura, estudiantes, docentes, y todos llegan a una aula con tu pizarra, tu PPT, está pensado en una serie de indicadores que además están dados por las distintas, por ejemplo, agencias acreditadoras y que todos conocemos, ¿no? Claro, todo este conjunto de seguimiento, de indicadores y de actividades que normalmente se tenía empezado para la presencial, al principio uno tiene la tendencia de moverlo hacia esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, en las primeras semanas, por ejemplo, en nuestro caso, muchas de las preocupaciones estaban centradas en, bueno, que es evidente, no digo que esté mal, sino que había que ir un poco más allá, era la asistencia, en que se cumplan las horas, en que, digamos, el profesor pueda tener el acceso a una pizarra virtual, en cómo se va a hacer el tema de la interacción con los estudiantes y las preguntas, ¿no? Entonces, ya digamos, luego de una primera respuesta, pues, como que uno tiene que empezar a pensar que lo que se está gestando es una práctica cultural educativa diferente, distinta, ¿no? Que tiene que ver con esto que Maribel decía también de cómo vamos a acelerar un poco el paso hacia tener esta doble oferta, ¿no? Entre lo presencial y lo semipresencial y lo virtual, ¿no? Y esto está en proceso de construcción, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento había que pensar en temas de acceso, en temas de conectividad, un tema que no se ha visto mucho, o sea, siempre se pone como que los requisitos mínimos para conectarse son estos, ¿sí? Pero nadie piensa en que un montón de usuarios no tienen idea de cómo saber si sus computadoras cubren esos requisitos mínimos, o en este caso de pandemia y cuarentena, cómo consigues un equipo que sean, digamos, que tenga esos requisitos mínimos, ¿no? Acá en mi edificio nomás pasó que 3 docentes universitarios por el chat del edificio comenzaron a preguntar, ¿y dónde consigo una computadora con esos requisitos en este momento, ¿no? Para poder dar las clases virtuales, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado esas preocupaciones a preocupaciones que ya debemos hacerle seguimiento, que son estos dos ejes que también han mencionado ya mis colegas aquí presentes, que es por un lado el tema de soporte tecnológico. Hay una serie de consultas de docentes y estudiantes y hay que hacerle seguimientos. Y eso, por ejemplo, se ha visto sobresaturado en las primeras semanas. Consultas de todo tipo, ¿no? Desde cómo configuro esto, por qué desapareció el botoncito del Zoom, por qué se movió, por qué antes podía hacer lo otro, por qué ahora tengo otro password, en fin. Una cantidad de preguntas de ese tipo a las cuales hay que ir haciendo seguimientos en el sentido de si están respondiéndose, porque una no respuesta oportuna o pertinente, lo que puede ocurrir es que merme la posibilidad de acceso, ¿no? El otro punto tiene que ver con el soporte pedagógico, ¿no? Y es cómo le vamos haciendo seguimiento a lo que la institución puede dar en este contexto de emergencia para que los docentes sientan que tienen un respaldo en esto que Mildred comentaba, que por ejemplo en el caso de su universidad lo tenían ya diseñado, pensado y ahora hay que, digamos, generalizarlo. En nuestro caso es todo este tema de, bueno, ya aprendí a hacer el Zoom, ya aprendí a usar algunas herramientas, ya más o menos me adapté y ahora viene la evaluación, ¿no? Y claro, en universidades 80%, o sea, 100% presenciales, o sea, el proctoring es como que, ¿y esto cómo lo hago, no? O sea, no está pensado, no está incorporado, y eso parte del reto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hago seguimiento para ver que los docentes están incorporando más actividades de evaluación continua, que también no haya sobresaturación en estas evaluaciones por el miedo a que no tengo, digamos, mi parcial y mi final como siempre, ¿no? Ya digamos, eso es como que en lo macro de la universidad, ¿no? En la parte micro, que tiene que ver más con los cursos,
Es un poco más difícil hacer seguimiento porque depende de la analítica con la que nuestras plataformas pueden darnos, pero es esta analítica, como conversaba yo con mi jefa, es un poco fría, pues, ¿no? Número de accesos, cuántas veces hicieron clic, cuántos tipos de recursos bajaron, qué cosas subieron, pero claro, para los que estamos metidos más de lleno en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues eso es el cascarón, digamos, ¿no? Solo me habla de si la gente estuvo ahí, ¿no? Es como decir, en tal aula asistieron 80% de los estudiantes y el profesor llegó a tiempo. Ya, ok, pero no me dice absolutamente nada de cómo se dio este proceso humano de enseñar y aprender entre estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si alguien piensa en cómo se debe hacer o cómo se debería hacer de aquí en adelante, hay que separar dos tipos de cosas, ¿no? O sea, si yo lo veo que, como ya han mencionado anteriormente y varias personas también en otros seminarios, si yo veo esto como un programa de emergencia educativa, entonces tengo que diferenciar y mapear las acciones que tienen que ver con metas próximas, que son propias de la emergencia ahorita en el corto plazo, y que se tienen que resolver en el día a día, de aquellas que tienen una ventana de tiempo mayor, ¿no? Y que digamos, me parece, uno tiene que proyectarse más en un escenario en el que eso se va a prolongar mucho más, porque en una institución educativa presencial es imposible mantener 1 metro de distancia o 2 metros de distancia, que es el caso de España, que nos han puesto solo 1 metro de distancia en un aula, ¿no? No estamos diseñados así como campus tampoco, ¿no? Ni en la interacción. Entonces, claro, hay que tener estos escenarios del corto plazo, que hay que ir respondiendo con el soporte tecnológico, pedagógico y estas preocupaciones que van saltando, a también ver la ventana de tiempo más de mediano plazo, ¿no? Que vamos a hacer en lo que queda del semestre y lo que queda del próximo semestre, asumiendo, como comentábamos antes de esta conversación, que el sistema educativo probablemente no se abra, ¿no? Como ya en otros países también han asumido que no se abre este próximo año, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento, ¿cómo haces? Te centras en esto, en asegurar acceso, conectividad y que los docentes y estudiantes puedan acceder al servicio. Y ahora lo que estamos haciendo es mirar un poco más allá y tratar de entender esta práctica educativa que está siendo resultado de estas capacitaciones y de este acompañamiento, ¿no? O sea, lo que salga, digamos, es nuevo, es novedoso. Puede ser que en otros lugares haya ocurrido, pero como comunidad educativa, esta práctica cultural es nueva y como tal requiere que todos los actores hagamos un esfuerzo que no es sencillo de reconceptualizar la forma como hemos entendido a la institución, la comunidad, las interacciones, las carreras, ¿no? Y los modos de aprender y enseñar. Entonces, eso no es cosa menor y eso no es algo que a mí me parezca que también sea de muy corto plazo, ¿no? Eso va a ser un proceso de construcción y esa parte es la que es más difícil de hacerle seguimiento. Y sin embargo, una de las más importantes para la implementación en el mediano plazo, ¿no? Y eso me parece importante. Y claro, la preocupación también está, un poco viendo lo que planteaba Maribel, ¿no? Si la opción en el mediano plazo es esta convivencia entre lo semipresencial y lo presencial, por ejemplo, ¿qué investigaciones o qué evidencias tenemos de que eso no afecte, por ejemplo, a los que ingresan en primeros ciclos? O sea, yo particularmente estoy menos preocupado por los que están hacia los ciclos finales, en esto de la autonomía de aprendizaje y manejar las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, me preocupa más lo de primeros ciclos, que recién han llegado, digamos, han optado y decidido por un modelo presencial y de pronto se encuentran con toda una presencialidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le hacemos la siguiente pregunta, la misma pregunta a Maribel. ¿Cómo se hace o cómo se debería hacer el seguimiento a la implementación de lo que fue pensado para presencial en virtual? Bueno, mira, sin duda, y como ya comentaba Óscar, es o ha sido todo un reto y que se enfrenta de diferentes formas de acuerdo a la universidad. Para el tecnológico, me parece que esta es como la segunda vez que nos sucede algo similar. La primera vez en el temblor de hace algunos años en la Ciudad de México. Eso nos obligó a que nuestros campus en la Ciudad de México, en particular el de Ciudad de México, se tuviera que cerrar y tuviéramos que reactivar clases en una semana. Eso nos dio ciertos aprendizajes para la implementación en esta situación. Claro, no en la misma dimensión, porque no es lo mismo un campus que 26 o que 90,000 estudiantes. Eso nos lleva a dimensiones diferentes, pero nos permitió tener algunos puntos clave que nosotros teníamos que considerar para la implementación y para el seguimiento. Y uno de esos fue
digo, en términos generales, fue definir con qué modelo o qué características queríamos movernos hacia esto. Y fue cuando se decidió lo del modelo flexible y digital y lo mínimo que tenía que cumplir cada profesor en sus diseños, en su implementación para transformarnos ahí. Establecer una normativa. O sea, definirle a los profesores que no han estado en estas modalidades qué es lo que se espera en términos de tiempo frente a grupo, fuera de grupo, qué actividades, evaluación. O sea, sí hay una normativa que se planteó inmediatamente que inició todo este proceso. Capacitación para los profesores. Y esta capacitación no solo en un inicio, sino es un acompañamiento constante que a través del tiempo nos ha permitido ir adecuando a lo que se necesita en el momento. Es decir, nosotros iniciamos con una capacitación para lo que era emergente en ese momento, pero a través del tiempo, pues como decía Mildred, lo que sigue ahorita nuestra preocupación es la evaluación, pues íbamos con la evaluación, nuestra preocupación es la interacción, sesiones más interactivas, vamos con ese tipo de capacitación y la capacitación se ha ido moviendo a través del tiempo con las necesidades, para atender las necesidades de acuerdo a los diferentes momentos que estamos viviendo en nuestras clases. Se aseguró toda la infraestructura tecnológica en este espacio de semana que teníamos, como habíamos tenido ya y tenemos cursos en línea e híbridos en profesional. Hemos probado ciertas tecnologías que lo que hicimos fue replicarlas hacia el resto de la institución y decir, ahora vamos todo con esto, distribuir. En esa semana o en lapso de tiempo, lo que se hizo fue validar equipos computacionales, que ahorita lo comentabas, Oscar, buscar a todos los docentes previo al inicio, asegurar que tuvieran sus equipos, asegurar la distribución de links, de licencias de Zoom, los Blackboards, comunicarnos con los estudiantes también para que bajaran el Zoom, tuvieran contacto con sus plataformas y estuvieran viendo anuncios. Entonces, digamos que eso nos dio, la experiencia pasada nos dio que en esta segunda experiencia nos preparáramos en eso y creo que es algo muy importante, asegurar la infraestructura tecnológica es muy relevante. Y después poner un modelo de acompañamiento para el profesor durante la impartición. Cuando nosotros iniciamos clases, tenemos diferentes esquemas de acompañamiento, pero como muchas clases iban a empezar en sesiones sincrónicas a través de Zoom, tenemos un esquema donde una persona, que en este caso nosotros hemos denominado el body académico, entra en estas sesiones con el profesor para apoyarlo en cuestiones tecnológicas. Es decir, que el profesor, su única preocupación sea su clase y preparar la clase y no el tema tecnológico que para muchos sí resulta, si es su primera vez en la tecnología, dar una clase en Zoom resulta como un shock, ver a la cámara, ver a los estudiantes. Entonces, sí se les apoyó con esto. Hay profesores que a la semana dijeron gracias, ya no ocupo este body académico, y hay profesores que a la fecha que estamos ya casi por terminar el semestre, quisieron que estas personas sigan acompañándolos durante el semestre. Ahora, a través de estos bodies también nos dio la oportunidad de conocer si estábamos enfrentando problemas tecnológicos en la parte de nuestros alumnos. Una duda que teníamos en la implementación es que tanto las redes o las telecomunicaciones iban a soportar tantas sesiones sincrónicas. Entonces, digo, esto también nos dio la oportunidad de censar, tomar nota, resolver problemas tecnológicos que pudieran tener tanto alumnos como profesores. Sin duda, la red pues es algo que no controlamos, pero sí tenerlo presente y saber si se estaba presentando o no se estaba presentando. Por otro lado, pues también tenemos el acompañamiento constante para los profesores. Es muy importante tener un acompañamiento pedagógico porque si bien es cierto, pues todo profesor tiene una gran experiencia docente, a veces transformar sus actividades, sobre todo el tema de la evaluación a una modalidad digital, los lleva a repensar completamente estas actividades y a buscarlas transformar. Entonces, sí es importante tener ese acompañamiento y tener centros de atención para los estudiantes y profesores, o sea, puntos de contacto donde el estudiante y el profesor puedan resolver sus problemas tecnológicos o de cualquier cosa que haya un contacto. Tenemos un centro de contacto para profesores, un centro de contacto para estudiantes
Y algo que se ha implementado en nuestra institución y creo que ha sido muy bien recibido por el estudiante y por los papás es todo lo que nosotros llamamos como, en nuestro caso es live, pero es todo lo que son actividades extraacadémicas para enriquecer y para llevar al estudiante no solamente el académico, sino también el cuidado de su mente. Hay una estrategia de cuidado de tu mente, líneas para atender problemas o reportes de los estudiantes si requieren algún apoyo psicológico que en este tiempo puede darse debido al aislamiento o a las propias condiciones que cada familia está viviendo. Entonces, se ha buscado darle un complemento no solo al académico, sino darle algo más, porque el tema es que no solamente pues tenemos, el estudiante pasa demasiado tiempo en casa, está enfocado a las clases, pero que tenga otros medios para complementar y para distraerse y para realmente cuidar su mente. Entonces, digamos que en ese sentido es algunas cosas que nosotros como institución hemos hecho y que pueden servir a otros. Muchas gracias. Como vemos, es muy importante que tanto los maestros como los alumnos tengan acceso a la tecnología necesaria para llevar a cabo las clases virtuales y también encontrar una manera de hacer las clases de cierta manera más humana, sin que se tengan que considerar nada más los datos de lo que se sube o lo que se baja, y también poder contar con apoyo para los maestros y los alumnos en este tipo de situaciones de pandemia donde existe mucho más carga y muchísima más presión para sacar las cosas adelante. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, queremos pedirle a Mildred que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Hay alguna buena práctica que se haya desarrollado durante este periodo que sus instituciones desee implementar de manera permanente en el futuro próximo? Sí, mira, yo lo que diría es que creo que este reto que yo comentaba alrededor del tema de la evaluación será algo que cuando haya terminado vamos a tener que evaluar con los datos y las opiniones tanto de los alumnos que habrán participado de él como de los docentes que habrán tenido que rediseñar sus asignaturas desde otra perspectiva, como también de los técnicos y de todos los equipos de gestión que han armado todo este proceso nuevo para ver si ha venido para quedarse o ha venido para poder dar más cobertura a este tipo de exámenes y, por tanto, pues facilitar un modelo de evaluación algo más flexible del que teníamos hasta ahora, ¿no? Pero aparte de esto, que es un reto académico que hemos tenido, la pandemia ha puesto a la UOC como en el punto de mira de una de las instituciones que, como yo decía al inicio de la intervención, ha nacido en este formato ya virtual, con una forma de entender el proceso de educación y de aprendizaje distinto de las universidades presenciales, y por tanto muchas instituciones han esperado de nuestra universidad que les pudiéramos apoyar en algunos procesos concretos que se encontraban por esta situación de pandemia, ¿no? Es así que el propio gobierno español ha pedido a la universidad y también a la UNED, que es la otra universidad española, no virtual, pero sí con un sistema no presencial, que creáramos un repositorio, un espacio en donde poder dar tips y ayuda a las otras universidades españolas que estaban inmersas en este proceso, ¿no?, de cierre de las instituciones y necesidad de transformar sus asignaturas y su docencia en un formato distinto. Ya se lo hicimos, ¿no? Hemos descubierto y hemos puesto en valor a muchos expertos de la universidad que han pues regalado su experiencia, han regalado pues su buen hacer a estas universidades en estos espacios, pero es que además la UOC desde sus inicios ha tenido pues muchas demandas de otras instituciones del mundo para apoyarles en el diseño de modelos bien 100% virtuales, bien formato blended, ¿no? Desde la universidad se pidió al eLearn Center que diseñara un proceso de acompañamiento a estas instituciones, que era un proceso de asesoría que hacíamos eminentemente de forma presencial. Nos desplazábamos a las instituciones, de hecho, justo antes de la pandemia yo estaba en Lima, corriendo por las calles de Lima, ayudando a instituciones en este proceso, y justo llegué a casa y vino la pandemia, ¿no? Así que este proceso que estábamos realizando de forma presencial lo hemos transformado en un formato virtual
que nos permite seguir acompañando a las instituciones en la distancia, ¿no? Haciendo que podamos acompañar a esta revolución. Nosotros lo entendemos así, ¿no? Es un poco una revolución en la percepción del modelo blended y online. Había instituciones que ya tenían en mente en sus planes estratégicos esta transformación y es un proceso natural, ¿no? Que ha seguido su curso, pero hay otras que lo han descubierto gracias a causa o por culpa de la situación sanitaria de emergencia que nos hemos encontrado, ¿no? Y ellas también necesitan de este apoyo, de un apoyo que no es con unos tiempos tan largos, tampoco es con la implicación a lo mejor, dijera yo, de todos los entes de la universidad necesarios, pero sí lo necesitan también, ¿no? Y aquí la UOC ha desplegado todas sus artes, ¿no? Para transformar este asesoramiento con la suerte es que ahora sí podemos implicar a todos los responsables de todas las áreas de la UOC, a todos los expertos, pueden estar en todas las sesiones necesarias porque no se tienen que desplazar, aportando, diría yo, aún más valor a este proceso de asesoramiento. Y eso es algo que queremos que se mantenga en la UOC y que queremos impulsar, porque uno de los objetivos de la universidad como tal es ayudar a que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, y en especial el objetivo 4, ¿no? Que es permitir que la educación llegue a cuanta más población, pues mejor. Y nosotros consideramos que lo online y lo blended va a ayudar a que eso sea posible. Y nos gusta pensar que como institución vamos a contribuir a ello y que lo haremos a través de distintas estrategias de la UOC, bien sean a través de los portales, del portal de docencia no presencial de emergencia que la propia universidad ha puesto en marcha para poder pues, dar a docentes y a instituciones a través de distintos webinars algunas indicaciones para esta transformación, bien a través de este servicio que, como digo, hemos transformado recientemente para poder seguir con este acompañamiento que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo en otro formato para instituciones e incluso gobiernos que tienen pues, la intención de fomentar la educación online o blended, ¿no? Digo también gobiernos porque estamos asesorando a algunos gobiernos en plantear incluso sistemas de acreditación, indicadores de evaluación que permitan dar al online y al blended la misma oportunidad que lo presencial, porque ellos también han visto que es el momento de realizar este cambio. Muchísimas gracias, Mildred. Como tú dices, la verdad es que una de las ventajas que ha tenido esta pandemia es que ha demostrado que la educación virtual ha permitido llegar a muchísimos más lugares que la presencial, lo cual ojalá y sea algo que haga la educación más accesible en un futuro. Y bueno, ahora continuaremos con las preguntas del público. La primera va dirigida a Oscar y es de Alfonso Chávez y Janet Sampé. Preguntan acerca de las estrategias para capacitar a los profesores en la modalidad virtual. Bueno, en nuestro caso, como les comenté, la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria empezó ahí con el inicio de clases, y la estrategia que nosotros empleamos fue rápidamente levantar una plataforma en línea con módulos autoinstructivos para los docentes, donde, digamos, se hizo en secuencia, ¿no? Primero se planteó cómo programar las primeras 2 semanas de clases y cómo adaptar lo que se tenía pensado en presencial para estas 2 primeras semanas de clases, y para luego en la tercera y cuarta ya fuera esto progresivamente avanzando, ¿no? Entonces se hizo eso de manera centralizada, y luego a través del Instituto de Docencia Universitaria y otro personal de la universidad que está cercano a estos procesos, se fue acompañando a los distintos docentes. También se crearon talleres y microtalleres en línea. Algunos ya estaban disponibles, ¿no? Como suele suceder en nuestras universidades para el uso de recursos en línea, entonces se adaptaron. Y esto ocurrió básicamente en 2 semanas, ¿no? Y lo que se fue monitoreando fue que, asegurarnos de que los profesores evidentemente accedieran y por lo menos vieran todo este material, que era bien puntual, bien directo a cómo usar el uso de la plataforma, y un poco que los tutores fueran acompañando y monitoreando el
el proceso, ¿no? Para asegurarse que en la primera semana, en la plataforma que nosotros usamos, que está más basada en Moodle, estuvieran pues colocados los elementos necesarios. Y se hizo una semana de inducción para estudiantes, en las cuales fue como una semana de prueba, en las cuales los docentes tenían que generar alguna actividad en la plataforma, cualquiera, se les dieron algunas opciones, y los estudiantes debían ingresar a esa actividad, y era como un ensayo de todo el sistema, ¿no? De esa manera también se probaba también la capacidad de resistir todas las conexiones y todas las ampliaciones necesarias antes de que iniciaran las clases, ¿no? Eso es, digamos, para resumirlo de manera breve, ¿no? Ya luego de esta cuarta semana de clases, lo que se ha hecho es ir monitoreando y ir aceptando o ofreciendo, digamos, otros microtalleres, y en algunas carreras en particular sí ha sido solicitado un acompañamiento más cercano, ¿no? Para la implementación de las clases, ¿no? Entonces ahí se ha ido ajustando los recursos de acuerdo a lo que más se necesitaba, digamos, ¿no? Eso ha sido un poco la estrategia. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Maribel y es de parte de Diana Constanza Orozco y Doris Velázquez, que preguntan acerca de cómo elaborar una buena práctica de las sesiones sincrónicas y asincrónicas y motivar la participación de los estudiantes. Gracias. Mira, sin duda yo creo el tema aquí de mantener una educación blended o híbrida como lo tenemos aquí es mantener un continuo entre lo que sucede en la sesión sincrónica y lo que sucede en lo asincrónico. Entonces, yo creo que esa es la clave. Un trabajo que hacemos con nuestros docentes cuando hacemos el diseño de sus clases es más bien pensar bueno, cuando hacemos el diseño completo del curso, es pensar en el mapear el curso. De hecho, hacemos un learning map con ellos para definir qué es lo que va a hacer en su sesión sincrónica y en la parte asincrónica, qué actividades, qué contenidos es relevante abordar. Porque normalmente, y lo que buscamos hacer es que los contenidos de lectura, de preparación para el estudiante, videos y esos materiales, lo realice fuera, utilizando una estrategia de aula invertida, para llegar a la sesión, hacer una sesión más de aprendizaje activo, donde el estudiante resuelva problemas, haya interacción, haya debates, o sea, dependiendo del tipo de contenido de la clase, pero diseñar la clase para que el estudiante tenga una participación activa, haya interacción alumno-alumno, profesor con los alumnos, diseñar esa clase y también durante la clase buscar que haya cambios de estímulo durante la sesión, porque el tema de nuestras generaciones o de nuestras nuevas generaciones, al menos la mayor parte de nuestros estudiantes son de preparatoria, de carreras profesionales, pues su rango de atención es cortito. Entonces necesitamos buscar momentos para generar esa atención, no hacer clases de lecture donde nos las pasemos toda la clase hablando porque ahí los perdemos a los 5 minutos, 7 minutos, sino estar entre eso, interacción, ejercicios, que haya respuesta, la incorporación de algunas herramientas tecnológicas durante clase que nos ayuden a ir evaluando qué tanto van aprendiendo, qué tanto van avanzando, resolviendo, o usar tecnologías propias para los contenidos de la clase, es decir, para materias muy numéricas, utilizar algunas mucha gente se ha quejado o visto estudiantes que el profesor utiliza la pizarra de Zoom a la hora de querer resolver, y una pizarra es muy compleja, digo, al menos la de Zoom, para resolver, pero si tenemos un iPad o otra tableta que permita resolver, digamos que hay diferentes estrategias para mantener un aprendizaje activo en la sesión, pero sí debemos mantener un continuo porque el estudiante fácilmente descubre cuando no hay una conexión entre lo que hacemos en clase y lo que le pedimos en la plataforma. Entonces, debemos de cuidar esta línea y de hacer que estas sesiones sincrónicas sean interactivas y de aprendizaje activo. Muchísimas gracias. La última pregunta va para Mildred y viene de parte de Daisy Alicia Bustamante, que pregunta: ¿qué herramientas se aconsejan para el proceso de intercambio de la participación entre estudiantes en el aula virtual? Dinámicas de interacción y participación. Lo que yo diría, bueno, en
En el caso de la UOC, las herramientas que utilizamos son herramientas propias, pero la descripción de los usos creo que encontraremos similares en el mercado que nos permitirán asimilar lo que yo voy a describir con herramientas concretas. Diría que el principal reto que tiene el docente es pensar en qué competencia es la que tiene que desarrollar con los estudiantes. Por eso, Óscar comentaba antes que uno de los grandes retos que se habían encontrado era cómo realizar trabajo en grupo. Bueno, nosotros realizamos trabajo en grupo, nosotros fomentamos actividades de co-creación que se pueden producir de forma muy simple a través de un Google Drive compartido, ¿no? Un documento compartido. Aquí ya hay co-creación, tenemos herramientas que nos permiten incluso que pequeños grupos se puedan encontrar de forma asíncrona para hacer pequeñas reuniones en las que intercambiar face to face, pero de forma síncrona y cada uno desde su casa, pues opiniones, contradecirse o explicarse experiencias que les permitan después construir este conocimiento concreto. Hay otras estrategias o otras competencias que tienen que ver más, por ejemplo, con las relacionadas con las lenguas, ¿no? De qué forma podemos desarrollar competencias lingüísticas en una plataforma online. Bueno, existen plataformas en el mercado que permiten desarrollar competencias orales, ¿no? Con ciertas garantías. De hecho, en estos momentos, muchas familias que tienen niños, por ejemplo, en escuelas de música, ya no digo en la universidad, en escuelas de música, están usando plataformas para trabajar lenguaje musical, ¿no? Y competencias musicales a través de la plataforma. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues con una herramienta similar a la que estamos utilizando ahora mismo, que es Zoom, para ver la posición de los dedos de los chicos y chicas, para ver si están poniendo los dedos de forma correcta para que esa nota salga bien, ¿no? Les hacen grabar sus propias creaciones o sus deberes, las envía al profesor y recibe comentarios. Lo mismo se puede hacer con una lengua, ¿no? Hay muchas herramientas en el mercado, cada una de ellas relacionada o la podríamos llegar a relacionar en el desarrollo de una competencia, y diría que la complejidad mayor está en aquellas competencias que están más relacionados con temas como serían habilidades de carreras como la medicina, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ciertas prácticas en online? Pues debemos aceptar que hay ciertas competencias que no se pueden desarrollar online. Y es así, ¿no? Por eso existen modelos blended que deben conjugar muy bien lo que comentaba ahora mismo Maribel, ¿no? Hacer unos planteamientos académicos desde cero que tengan en cuenta laboratorios ya no virtuales, sino presenciales, ¿no? Pero para otras competencias más no tan técnicas, ¿no? Que no necesiten tan el contacto físico, sí existen laboratorios virtuales. La UOC ha desarrollado, por ejemplo, laboratorios virtuales en el ámbito de la informática que permiten a los estudiantes cosas como atacar servidores o modificar servidores para que se pasen ciertas cosas en el ámbito informático, ¿no? En el mercado, insisto, hay muchas herramientas y lo importante es saber qué es lo que deseamos desarrollar. Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito desarrollar en los estudiantes? Y a partir de aquí, ¿cómo lo puedo hacer en la distancia? Para casi todo, diría yo, y con mucha imaginación en el mercado vamos a encontrar alguna herramienta que nos dé apoyo. Muchas gracias, Mildred. Ya con esto damos por terminado el diálogo. Agradecemos a Maribel Reyes, a Óscar Payne, a Mildred Guinart y al público que nos acompañó por las distintas plataformas. Los esperamos en la siguiente edición de Diálogos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.